Atención, atención, prepárense para una historia que les partirá el alma y les recordará que el destino, a veces, tiene planes mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Imaginen a una joven mesera, Isabela, luchando por salir adelante en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un templo de lujo donde los sueños humildes chocan con la opulencia desmedida. En un fatídico encuentro, una mujer adinerada, Valentina, en un arrebato de dolor incomprensible, no solo le rompe el vestido, sino que desgarra la frágil dignidad que Isabela tanto se esfuerza por mantener. Pero esto es solo el principio, porque en esa misma mesa, silencioso y observador, se encuentra Sebastián, el esposo millonario de Valentina, un hombre que guarda secretos que van más allá de lo que cualquiera podría concebir. Lo que está a punto de desatarse no es solo un escándalo, sino una cascada de verdades ocultas que redefinirán el significado del amor, el sacrificio y la familia para siempre. Quédense, porque esta historia los dejará sin aliento y con el corazón en la mano. El restaurante Esperanza Dorada no era un simple lugar para comer, era un santuario de la alta sociedad, un reino donde el cristal de Murano y la caoba pulida susurraban historias de fortunas incalculables. Cada noche, bajo la mirada impasible de sus elegantes candelabros, se desarrollaban dramas y triunfos silenciosos, invisibles para el común de los mortales. Isabela, con sus apenas 19 años, se sentía como una intrusa en ese universo de seda y diamantes. Su delantal inmaculado, recién planchado, no lograba ocultar la fragilidad de su posición, ni la persistente tembladera en sus manos, que revelaba su inexperiencia en este nivel de servicio. Era su primera semana, y cada copa colocada, cada plato servido, se sentía como una prueba escrupulosa, evaluada por ojos que habían visto todo, y que juzgaban sin piedad. Pero Isabela no estaba allí por placer. Su historia era la de millones de jóvenes en México, la búsqueda incansable de un futuro mejor, no solo para ella, sino para su familia. Había crecido en un barrio humilde, de calles polvorientas y casas de colores vibrantes, donde cada peso era una victoria y cada sueño, un lujo inalcanzable. Su madre adoptiva, Elena, una mujer de corazón noble y manos trabajadoras, le había inculcado valores que resonaban más allá de cualquier riqueza material. La dignidad no se compra, se gana con honestidad y bondad. Isabela, la mesa 12 te necesita de inmediato. La voz de Carmen, la gerente, cortó el murmullo elegante del comedor. Carmen era una figura imponente, una matriarca del servicio, conocida por su justicia férrea y su protección hacia sus empleados, pero también por sus estándares inquebrantables. Isabela asintió, ajustándose el delantal por quinta vez, sintiendo el nudo de nervios en el estómago. La mesa 12 era el centro de atención silencioso del restaurante, ocupada por una pareja cuya riqueza no solo se exhibía en sus joyas y trajes, sino que irradiaba de cada poro de su ser. Sebastián, el hombre, vestía un traje que parecía haber sido tejido con la esencia del poder. Su presencia era magnética, pero había algo en sus ojos, una profundidad y una constante observación que Isabela no pudo descifrar. Valentina, su acompañante, era una escultura de elegancia fría. Sus joyas centelleaban como pequeñas galaxias en miniatura, y su postura era la de alguien nacida para el lujo. Sin embargo, detrás de esa perfección calculada, Isabela percibió una tensión palpable, una máscara que amenazaba con resquebrajarse en cualquier momento, revelando una tormenta interna. Buenas noches. Mi nombre es Isabela, y seré su mesera esta velada, dijo Isabela con una sonrisa genuina, a pesar de sus nervios. ¿Puedo ofrecerles algo para comenzar esta experiencia culinaria? Sebastián levantó la vista de su teléfono, y por un momento, sus ojos se cruzaron con los de Isabela. Su sonrisa fue inesperadamente cálida, un pequeño oasis en la frialdad de la mesa. Gracias, Isabela. Necesitamos unos minutos para decidir. Valentina, sin embargo, apenas levantó la vista de su menú de oro. Su actitud era glacial, su voz cortante como el cristal. El agua debe estar completamente helada, no tibia como la que trajiste anteriormente. Isabela mantuvo su profesionalismo inquebrantable. Por supuesto, disculpe la molestia, le traeré agua fresca de inmediato. Mientras se alejaba, pudo escuchar fragmentos de una conversación tensa. Sebastián intentaba calmar a su esposa con gestos suaves, pero Valentina respondía con movimientos de frustración apenas contenida. La noche apenas comenzaba,
y el ambiente en la mesa 12 prometía ser tan impredecible como el corazón humano. Isabela se preguntaba qué tormenta invisible estaba a punto de desatarse en el epicentro del lujo y el privilegio. Al regresar con el agua, perfectamente helada y chispeante, Isabela notó un cambio radical en la atmósfera de la mesa 12. La tensión no había disminuido. Por el contrario, se había condensado, haciéndola casi irrespirable. Valentina tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado conteniendo un torrente de lágrimas que se negaba a derramar, una batalla interna que se reflejaba en cada uno de sus gestos tensos. Sebastián, por su parte, la observaba con una mezcla de profunda preocupación y una comprensión dolorosa, como si fuera el único testigo de una herida invisible que su esposa cargaba. La mesa, impecablemente dispuesta, se sentía como un campo de batalla emocional, con Isabela en el papel de observadora involuntaria. ¿Están listos para realizar su pedido?, preguntó Isabela suavemente. Su voz un murmullo profesional que apenas alteró el pesado silencio. Había sido entrenada para la discreción, para la eficiencia, para no inmiscuirse en los dramas de los clientes, por más palpables que estos fueran. «Sí», respondió Valentina bruscamente, cerrando el menú con un golpe seco que resonó en el aire, como un disparo. «Quiero el salmón, pero sin ninguna de las verduras que lo acompañan, y que toda la salsa venga completamente aparte. Y asegúrate de que el chef entienda que si no está absolutamente perfecto, lo regresaré sin dudarlo». Su voz, antes cortante, ahora llevaba un matiz de desafío, como si estuviera retando al mundo a que algo no saliera como ella quería, confirmando sus peores temores. Isabela anotó cada detalle con meticulosa precisión, acostumbrada a los caprichos de la clientela de alto nivel, pero esta vez sentía que había algo más, una capa subyacente de dolor que impulsaba la rigidez de Valentina. «¿Y para usted, señor?». Sebastián, con una cortesía que contrastaba marcadamente con la de su esposa, ordenó con una disculpa sutil en su mirada, un gesto casi imperceptible que Isabela interpretó como un intento de mitigar la hostilidad de Valentina. Era como si él también reconociera la tormenta que se gestaba y tratara de desviarla. Durante la siguiente hora, mientras atendía otras mesas, Isabela no pudo evitar observar de reojo a la pareja. Sebastián estaba constantemente atento a Valentina, no con posesividad, sino con una preocupación genuina que rayaba en la desesperación, como si estuviera vigilando que su esposa no se quebrara por completo ante sus ojos. Era el amor o el deber, o quizás ambos, lo que lo mantenía en un estado de alerta constante, un guardián silencioso frente a un peligro invisible. Cuando llegó el momento de servir la comida, Isabela se acercó con especial cuidado. El salmón de Valentina estaba perfectamente cocido, cada especificación seguida al pie de la letra por el chef más prestigioso del restaurante. Pero en el instante preciso en que Isabela colocó el plato frente a ella, algo completamente inesperado sucedió, un evento que cambiaría no solo el rumbo de la noche, sino el de varias vidas para siempre. Valentina tomó un pequeño bocado, y sin previo aviso, su rostro se transformó. La máscara de frialdad y superioridad se desmoronó, como un castillo de naipes derrumbándose. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control alguno. No eran lágrimas de ira o frustración por la comida, sino algo mucho más profundo y desgarrador, un lamento que parecía venir desde lo más íntimo de su alma, un dolor que había estado contenido por demasiado tiempo. Esto no puede estar pasando», murmuró con una voz quebrada, y era evidente que el problema no tenía nada que ver con el plato frente a ella, sino con la tormenta que finalmente había estallado en su interior. Isabela, genuinamente alarmada por el estado de Valentina, se acercó inmediatamente, su profesionalismo momentáneamente eclipsado por la preocupación humana. «¿Puedo traerle algo más? ¿Hay algún inconveniente con el plato? ¿Necesita que llame a alguien?». Pero antes de que Valentina pudiera responder coherentemente, se puso de pie con un movimiento tan súbito y descontrolado que chocó directamente contra Isabela, quien en ese preciso instante llevaba una bandeja con copas de vino, tinto destinadas a otra mesa de comensales importantes. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó por todo el restaurante como una explosión, silenciando de golpe las conversaciones sofisticadas. El vino se derramó sobre el inmaculado uniforme de Isabela, creando manchas que se extendían como heridas sangrantes sobre la tela clara. Pero lo más devastador fue el desgarrón brutal que se produjo en la falda de su vestido cuando,
En un intento desesperado de evitar la caída completa, Isabela se enredó con la silla. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Todos los comensales, la élite de la ciudad, voltearon a mirar la escena, sus ojos privilegiados fijos en el drama que se desarrollaba, como si fuera un espectáculo montado para su entretenimiento. «Mira lo que has provocado», gritó Valentina, pero había algo extraordinariamente extraño en su voz. No era ira pura, era una emoción mucho más compleja, un torbellino de dolor y frustración acumulados que finalmente se desahogaban sobre la primera persona disponible, la mesera que, en su mente, era la causa de su humillación pública. Isabela, con el uniforme completamente arruinado y el vestido desgarrado de manera humillante, se agachó inmediatamente para recoger los pedazos de cristal con sus propias manos. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras sentía las miradas de toda la élite de la ciudad clavadas en ella como dagas. «Lo siento infinitamente, fue completamente accidental. Yo pagaré personalmente por todos los daños», murmuró, luchando por mantener la compostura mientras su mundo, construido con tanto esfuerzo, parecía desmoronarse bajo el peso de la humillación. Sebastián, que había permanecido en un silencio expectante, se puso de pie inmediatamente, pero su reacción fue completamente diferente a la que cualquiera habría esperado. En lugar de ira, disgusto o molestia por el espectáculo, sus ojos mostraron algo que parecía ser un reconocimiento profundo, una epifanía, como si hubiera visto algo en esa escena que otros no podían percibir, algo que tocó una fibra muy íntima en su interior, una conexión inexplicable. Carmen, la gerente, apareció instantáneamente en el lugar del accidente, su presencia imponente una señal de crisis. «Isabela, ve inmediatamente a cambiarte. Nosotros nos encargaremos de limpiar este desastre», dijo con firmeza, pero sin crueldad, tratando de proteger a su empleada de mayor humillación pública. Pero antes de que Isabela pudiera moverse, Sebastián intervino de repente, su voz cortando el aire con una autoridad que hizo que todos se detuvieran como estatuas. «Esperen un momento, por favor». Valentina lo miró con sorpresa genuina, como si no esperara que él interviniera de esa manera tan directa. Había algo en la expresión de su esposo que ella reconoció inmediatamente, una determinación que solo aparecía en momentos muy específicos y cruciales de sus vidas, cuando algo de profunda importancia estaba en juego. «Isabela», dijo Sebastián, dirigiéndose directamente a ella con una intensidad que la desconcertó por completo, «¿podrías acompañarnos un momento a una mesa privada? Mi esposa tiene algo muy importante que decirte, algo que podría cambiar tu vida para siempre». La confusión era evidente en el rostro de todos los presentes. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, no entendía por qué el esposo de la clienta que acababa de causar este desastre, y que la había humillado frente a toda la ciudad, quería hablar con ella en privado. Pero había algo en los ojos de Sebastián, una urgencia mezclada con una esperanza desesperada, que hizo que Isabela asintiera lentamente, a pesar de su total desconcierto. Lo que nadie en ese restaurante exclusivo podía imaginar era que este accidente, aparentemente fortuito, estaba a punto de desentrañar una historia que cambiaría las vidas de todas las personas involucradas, de maneras que jamás habrían podido anticipar en sus sueños más salvajes. La noche apenas comenzaba, y los secretos que estaban a punto de revelarse transformarían para siempre la comprensión que tenían sobre el amor, la pérdida, el perdón y la extraordinaria capacidad humana para la redención más profunda. Carmen, la gerente, aún con la incredulidad dibujada en el rostro, dirigió a Isabela, Valentina y Sebastián hacia el Salón Meridian, un espacio privado y lujoso, reservado exclusivamente para los clientes más distinguidos de la Esperanza Dorada. El ambiente era íntimo, con una mesa de caoba pulida que reflejaba las luces tenues y sillones de cuero que prometían confidencialidad, lejos de las miradas curiosas del comedor principal. Isabela caminaba detrás del matrimonio, todavía aturdida por el giro inesperado de los acontecimientos. Su vestido desgarrado era un recordatorio constante de la humillación que acababa de experimentar, y la mancha de vino en su delantal se sentía como una marca imborrable. Una vez que Carmen cerró la puerta tras ellos, garantizando privacidad absoluta, el silencio se volvió denso y cargado de expectación. Sebastián ayudó a su esposa a sentarse, pero Valentina rehusó su apoyo con un gesto brusco. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al respaldo de la silla.
como si fuera su último ancla a la realidad o a la cordura. Era un dolor que la había consumido durante años, y que ahora amenazaba con devorarla por completo. «Isabela», comenzó Sebastián, su voz cargada de una gravedad que la joven nunca había escuchado antes. «Lo que está a punto de suceder va a ser difícil de comprender, pero necesito que tengas paciencia con nosotros. Mi esposa ha estado buscando algo, a alguien, durante mucho tiempo». Valentina levantó la vista bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, una mezcla de terror y una esperanza casi insoportable. «No puedes estar hablando en serio, Sebastián. ¿Cómo puedes siquiera sugerir que ella podría ser?» Su voz se quebró antes de poder completar la frase, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar, demasiado pesadas para su corazón roto. Isabela se sentó lentamente, completamente perdida en la conversación surrealista que se desarrollaba frente a ella. «Señores, creo que ha habido algún malentendido. Si se trata del accidente, les aseguro que yo asumiré todos los costos. No necesitan preocuparse por... No se trata del accidente», interrumpió Sebastián gentilmente, acercando su silla hacia ella, con una mirada que suplicaba comprensión. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo muy personal?» La joven asintió nerviosamente, sin saber qué esperar de esta situación cada vez más extraña y conmovedora. «¿Cuándo cumpliste años por última vez?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. En febrero. «¿Por qué es importante?» Valentina emitió un sonido ahogado, como si hubiera recibido un golpe físico. Se llevó las manos al pecho, respirando de manera entrecortada. «El mismo mes», susurró, mirando a su esposo con una mezcla de terror y esperanza. «Sebastián, ella nació en el mismo mes que... ¿Qué día de febrero?», preguntó Sebastián con urgencia creciente, ignorando por completo las lágrimas que ahora corrían libremente por el rostro de su esposa. «El 15», respondió Isabela, cada vez más confundida. «Pero, ¿qué tiene que ver esto con el accidente? No entiendo por qué». El grito desgarrador que salió de Valentina resonó por toda la habitación. No era un grito de dolor físico, sino algo mucho más profundo. El sonido de un alma que había estado rota durante años y que súbitamente enfrentaba la posibilidad de una sanación que había creído imposible. «Es ella», sollozó Valentina, poniéndose de pie tan abruptamente que derribó su silla. «Dios mío, Sebastián, es ella. Después de todos estos años, después de buscar en cada rostro, en cada lugar, está aquí». Isabela se puso de pie alarmada, sin comprender la intensidad emocional de la situación. «Señora, creo que está confundida. Yo no la conozco. Nunca nos habíamos visto antes de esta noche». «Sí me conoces», exclamó Valentina, acercándose a ella con pasos temblorosos. «Tal vez no conscientemente, tal vez no recuerdas, pero me conoces. Yo te conozco. Conozco esa pequeña marca en tu muñeca, esa forma exacta de sonreír cuando estás nerviosa, esa manera de inclinar la cabeza cuando no entiendes algo». Isabela miró su muñeca instintivamente, donde efectivamente tenía una pequeña marca de nacimiento que siempre había considerado insignificante. Su corazón comenzó a latir más rápido, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos, mientras su mente racional luchaba contra una comprensión que no quería aceptar, una verdad que amenazaba con volcar todo su mundo. El aire del salón Meridian, antes tan pesado, ahora vibraba con la energía de una revelación inminente, de un secreto que se negaba a permanecer enterrado por más tiempo. «Valentina», intervino Sebastián suavemente, poniéndose de pie para apoyar a su esposa, quien parecía al borde del colapso emocional. «Necesitas calmarte. Necesitamos hacer esto correctamente, paso a paso». «No puedo calmarme», gritó Valentina, girándose hacia él con una desesperación que partía el alma, sus ojos fijos en Isabela como si temiera que desapareciera en cualquier momento. «Han sido 19 años, Sebastián, 19 años buscándola, preguntándome si estaba bien, si estaba viva, si me odiaba, si algún día podría explicarle la verdad». Las palabras de Valentina golpearon a Isabela como ondas de choque. 19 años, su edad exacta. La coincidencia era demasiado específica, demasiado perfecta para ser casualidad. Una parte muy profunda de ella, una parte que había estado enterrada en su subconsciente durante toda su vida, comenzaba a reconocer algo, una verdad dolorosa y maravillosa a la vez. «¿De qué está hablando?», susurró Isabela, su voz apenas audible, mientras una punzada de miedo y asombro la recorría. Sebastián se acercó a una pequeña mesa auxiliar
y tomó un sobre que había estado cargando en su chaqueta, como si hubiera anticipado este momento. Con manos temblorosas extrajo una fotografía amarillenta por el tiempo y se la extendió a Isabela. Esta fotografía fue tomada en el Hospital San Gabriel hace 19 años, dijo con voz quebrada, cargada de una emoción apenas contenida. Es de una bebé que nació el 15 de febrero a las 3:15 de la madrugada. Isabela tomó la fotografía con manos que temblaban incontrolablemente. La imagen mostraba a una recién nacida con una pequeña marca distintiva en la muñeca, exactamente igual a la suya. Pero lo que la dejó sin aliento no fue la bebé, sino la mujer que la sostenía, una versión más joven de Valentina, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo con una mezcla de amor y dolor indescriptible. «No», murmuró Isabela, negando con la cabeza mientras la fotografía temblaba en sus manos. «Esto no puede ser real. Esto no puede estar pasando». «Isabela», dijo Valentina, acercándose lentamente, como si se aproximara a un animal herido, con la voz ahogada por las lágrimas. «Yo soy tu madre, la madre que te dio a luz, la madre que te amó desde el primer segundo que te vio, la madre que nunca quiso dejarte ir». El mundo de Isabela se tambaleó, las palabras resonaron en su mente como ecos en una caverna vacía, rebotando una y otra vez hasta que no pudo ignorarlas más. «Pero eso es imposible», susurró, su voz rompiéndose. Mi madre murió cuando yo era pequeña, me lo dijeron, me dijeron que había muerto en el parto y que por eso me habían dado en adopción». «Te mintieron», dijo Sebastián gentilmente, acercándose también, su voz llena de compasión. «Te mintieron para protegerte de una verdad que era demasiado complicada para una niña». «No», gritó Isabela, poniéndose de pie bruscamente y alejándose de ambos. «No pueden llegar aquí y destruir todo lo que creía sobre mi vida. No pueden simplemente aparecer y decir que todo lo que me dijeron era mentira». «Sabíamos que reaccionarías así», dijo Valentina, las lágrimas corriendo por su rostro como ríos de dolor, cada una cargando el peso de 19 años de culpa y arrepentimiento. «Por eso he estado buscándote durante años, sin atreverme a acercarme. Por eso, cuando te vi esta noche, cuando reconocí esa sonrisa, esa manera de moverte, no pude controlar mis emociones. Toda la culpa, todo el dolor, toda la desesperación de años salió de una vez». Isabela se apoyó contra la pared, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies, como si cada cimiento de su identidad se estuviera desmoronando. «¿Por qué?», susurró, el dolor de la traición retumbando en su voz. «Si realmente eres mi madre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que estaba sola en el mundo?». El dolor que cruzó el rostro de Valentina fue tan intenso que incluso Isabela, en su confusión y dolor, pudo percibirlo claramente. Las palabras de Valentina, aunque esperadas, no atenuaron el golpe. «Porque tenía 17 años», susurró Valentina, su voz quebrándose completamente, su mirada fija en un punto distante, reviviendo un pasado lleno de agonía. «Tenía 17 años y estaba completamente sola. El padre te negó desde el momento que supo de tu existencia. Mis padres me echaron de casa cuando se enteraron del embarazo. No tenía dinero, no tenía lugar donde vivir, no tenía manera de criarte. Fui una niña asustada, sin un lugar en el mundo, sin nadie a quien recurrir». Las revelaciones continuaban, cada una más dolorosa que la anterior, y el corazón de Isabela luchaba por procesar la avalancha de una verdad que reescribía toda su existencia. «Pero había otras opciones», protestó Isabela, aunque su voz había perdido su fuerza inicial, teñida ahora por la vulnerabilidad y la confusión. «Podrías haber encontrado ayuda. Podrías haber». «Lo intenté», exclamó Valentina con desesperación, el recuerdo de esos días aciagos llenando sus ojos de un dolor aún fresco. «Por supuesto que lo intenté. Pasé meses viviendo en refugios, buscando trabajo que nadie me daba por estar embarazada. Comía una vez al día para asegurarme de que tú estuvieras bien alimentada en mi vientre. Dormía en bancos de parque cuando no había lugar en los refugios, con el frío calándose en los huesos, pero con la esperanza de protegerte. No tenía a nadie, Isabela, a nadie». Sebastián puso una mano reconfortante en el hombro de su esposa, su mirada llena de compasión por el tormento que había soportado. «Valentina estuvo en el hospital durante días después de darte a luz, negándose a firmar los papeles de adopción. Los trabajadores sociales tuvieron que convencerla de que era lo mejor para ti, que no tenía sentido que ambas sufrieran más de lo necesario. Le mostraron las opciones.
Le aseguraron que tendrías una vida mejor, que serías amada. «Pero, ¿cómo puedo saber que esto es verdad?», preguntó Isabela, su voz cargada de dolor y la desconfianza natural que nace de una vida construida sobre medias verdades. «¿Cómo puedo saber que no están inventando todo esto ahora para justificar lo que pasó?». Sebastián sacó otra carpeta de su chaqueta, esta vez mucho más gruesa y voluminosa. «Aquí están todos los documentos. El certificado de nacimiento original, los papeles del hospital, las cartas que Valentina escribió para ti, pero nunca pudo enviarte, las fotografías que tomó durante el embarazo, documentando cada momento, cada latido de esperanza que sentía por ti». Isabela tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Adentro encontró página tras página de documentos que confirmaban la historia que acababa de escuchar, un testimonio desgarrador de la lucha de una madre adolescente. Pero lo que más la impactó fueron las cartas. Decenas de cartas escritas en diferentes momentos a lo largo de los años, todas dirigidas a mi querida hija. Comenzó a leer una de las cartas, fechada en su 10º cumpleaños. «Mi querida niña, hoy cumples 10 años, y me pregunto si recuerdas algo de mí. Si alguna vez sientes un vacío que no puedes explicar, quiero que sepas que no pasa un solo día sin que piense en ti, sin que me pregunte si estás feliz, si estás bien cuidada, si sabes lo mucho que te amo. Sé que esta carta nunca te llegará, pero escribirla es mi manera de mantenerte cerca, de hablarte a través del tiempo». Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras Isabela la leía, su corazón partiéndose con cada palabra que había sido escrita con tanto amor y tanto dolor, un amor que había trascendido el tiempo y la separación. «Todos estos años», murmuró Valentina, acercándose cautelosamente, su voz un susurro de esperanza renovada. «Todos estos años te he buscado. Contraté investigadores privados. Visité cada orfanato, cada familia adoptiva. Cuando me casé con Sebastián y finalmente tuvimos estabilidad económica, intensifiqué la búsqueda. No había rincón donde no te buscara. ¿Y por qué ahora?», preguntó Isabela, mirándola directamente a los ojos, una mezcla de resentimiento y una incipiente comprensión. «¿Por qué apareces en mi vida ahora cuando finalmente había encontrado un poco de estabilidad?». «Porque el investigador te encontró hace 3 meses», respondió Sebastián. «Hemos estado observando desde la distancia, tratando de encontrar el momento correcto, la manera correcta de acercarnos, de no irrumpir en tu vida. Nunca planeamos que fuera así, en medio de un accidente en un restaurante. Cuando te vi esta noche», añadió Valentina, las lágrimas nuevamente en sus ojos, «cuando reconocí tu rostro, tu sonrisa, tu manera de ser, no pude controlar las emociones. Toda la culpa, todo el dolor, toda la desesperación de años salió de una vez. Fue como ver un fantasma de mi pasado, pero también la confirmación de que habías crecido sana y fuerte». Isabela cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso de toda una vida de preguntas que finalmente tenían respuesta. El torbellino de emociones la abrumaba, pero en medio de todo, una tenue luz de comprensión comenzaba a vislumbrarse. «La familia que me adoptó», dijo lentamente, su voz más suave, «eran buenas personas, me amaron, me cuidaron, me dieron educación, pero siempre sentí que faltaba algo. Siempre me pregunté sobre mi madre biológica». «¿Y ahora?», preguntó Valentina con voz temblorosa, la esperanza en sus ojos brillando con una intensidad casi dolorosa. «Ahora que sabes la verdad, puedes tal vez darme una oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida de alguna manera. No pido reemplazarlos, solo pido un lugar». Isabela miró a esta mujer que afirmaba ser su madre, viendo en sus ojos el mismo dolor que había llevado en su propio corazón durante años, pero también una desesperada necesidad de conexión. El parecido físico era innegable, pero más que eso, había una conexión emocional que no podía explicar racionalmente. «Necesito tiempo», dijo finalmente Isabela, la honestidad en su voz. «Esto es demasiado para procesarlo en una noche. Necesito pensar. Necesito entender cómo esto cambia todo en mi vida, todo lo que creí, todo lo que soy». «Por supuesto», respondió Sebastián inmediatamente, su voz llena de comprensión y paciencia. «Entendemos completamente. Toma todo el tiempo que necesites, Isabela. No hay prisa». Valentina sacó una tarjeta de su bolso con manos temblorosas. «Este es nuestro número. Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, por favor llámanos. No importa cuánto tiempo pase, estaremos esperando, Isabela». Isabela tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su bolsillo,
como un tesoro frágil. Mientras se preparaba para salir del salón privado, se volvió una última vez hacia Valentina. «Una pregunta más», dijo. Su voz apenas un susurro. «¿Alguna vez dejaste de amarme?» La respuesta de Valentina fue inmediata y devastadora en su sinceridad. «Ni un solo segundo de un solo día de todos estos años. Nunca». Isabela asintió lentamente y salió del salón, dejando atrás a dos personas que habían esperado 19 años para este momento, sin saber si alguna vez tendrían otra oportunidad, pero con una tenue luz de esperanza encendida en sus corazones. Isabela caminó por las calles vacías durante horas, la tarjeta de Valentina quemando en su bolsillo como si fuera un carbón encendido. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: ira por el abandono, confusión por la avalancha de verdades, dolor por la mentira, y algo que no se atrevía a reconocer como esperanza, una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas, mientras intentaba procesar la revelación que había volcado su mundo por completo. Cada paso resonaba con el peso de 19 años de un pasado oculto, de una identidad que de repente se sentía incompleta. Al llegar a su pequeño apartamento, Isabela se dejó caer en el sofá de segunda mano que había comprado con tanto esfuerzo. En la mesa de centro descansaba una fotografía enmarcada. Ella con sus padres adoptivos, Roberto y Elena Martínez, el día de su graduación de secundaria. Ellos eran las únicas personas que había conocido como familia, quienes la habían amado incondicionalmente desde que llegó a sus vidas siendo apenas una bebé. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó un número que se sabía de memoria. «Isabela, ¿estás bien, hija?» Son casi las 2 de la madrugada. La voz preocupada de Elena resonó a través del teléfono, inmediatamente alerta ante la hora inusual de la llamada, la preocupación maternal infalible. «Mamá Elena», susurró Isabela, su voz quebrándose, «necesito verte, necesito preguntarte algo muy importante, algo que me atormenta. Por supuesto, mi amor, ven a casa ahora mismo. Tu papá, Roberto, y yo te esperaremos despiertos. No te preocupes por la hora». El trayecto hasta la modesta casa de sus padres adoptivos se sintió eterno. Cada kilómetro un puente entre su antigua vida y la nueva realidad que la esperaba. La vivienda en el barrio de clase media donde había crecido nunca le había parecido tan acogedora como esa noche, un refugio seguro en medio de la tormenta. Roberto y Elena la esperaban en la puerta, sus rostros reflejando la preocupación que solo los padres verdaderos pueden sentir. «¿Qué pasó, princesa?», preguntó Roberto, usando el apodo cariñoso que le había dado desde pequeña, mientras la envolvía en un abrazo protector, un gesto que le infundió una pequeña dosis de consuelo. Isabela se sentó en la mesa de la cocina, donde había hecho sus tareas durante tantos años, donde había compartido miles de comidas, donde había llorado sus primeras decepciones amorosas y celebrado sus pequeños triunfos. Elena puso frente a ella una taza de té caliente, el mismo ritual reconfortante de siempre, un intento silencioso de calmar su alma. «Necesito que me digan la verdad sobre mi adopción», dijo Isabela directamente, observando cómo los rostros de sus padres adoptivos cambiaban instantáneamente. Toda la verdad, sin medias tintas. Roberto y Elena intercambiaron una mirada que Isabela conocía bien, la mirada que compartían cuando sabían algo que ella no sabía, cuando estaban decidiendo qué tanto revelar, qué tan profunda sería la herida. «Isabela», comenzó Elena cuidadosamente, «siempre te dijimos que tu madre biológica había muerto en el parto. Era lo que creíamos que era mejor para ti, para protegerte de un pasado doloroso». «¿Era lo que creían que era mejor o era mentira?», interrumpió Isabela, su voz más firme de lo que se sentía por dentro, el reproche apenas contenido. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Isabela recordaba de su infancia cuando él luchaba con decisiones difíciles. «Tu madre biológica estaba viva cuando te adoptamos», admitió finalmente Elena, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Era muy joven, apenas una adolescente, no tenía recursos para criarte. Los trabajadores sociales nos aseguraron que era la mejor opción para ti». «¿Y nunca pensaron en decirme la verdad?», preguntó Isabela, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies una vez más en el mismo día. La traición dolía más de lo que había imaginado. «Al principio pensamos que cuando fueras mayor te lo diríamos», explicó Roberto, su voz cargada de arrepentimiento. «Pero conforme crecías, te veíamos tan feliz,
tan estable. Temíamos que la verdad te lastimara innecesariamente. Quisimos protegerte de un dolor que creímos innecesario. Isabela sacó la fotografía que Valentina le había mostrado y la puso sobre la mesa. Roberto y Elena la miraron con reconocimiento inmediato, la confirmación de sus peores temores. «¿La conocen?», afirmó Isabela, su voz gélida. No era una pregunta. Ella vino a buscarte hace algunos años, confesó Elena, su voz apenas un susurro, cargada de culpa. Había contratado investigadores privados. Nos suplicó que le permitiéramos verte, aunque fuera de lejos. Estaba desesperada. «¿Y qué le dijeron?», preguntó Isabela, su corazón latiendo con fuerza. «Le dijimos que no», respondió Roberto firmemente, su expresión endurecida por lo que creyó que era lo correcto. «Le dijimos que habías construido una vida estable y feliz, y que no teníamos derecho a alterarla con el pasado, que no la dejaríamos perturbar tu paz». Isabela sintió una mezcla extraña de protección y traición. Sus padres adoptivos habían actuado desde el amor, pero también le habían negado información fundamental sobre su propia existencia, una parte esencial de quién era. «Esta noche la encontré», dijo Isabela, «o más bien, ella me encontró a mí. Yo trabajo en el restaurante donde ella cenaba con su esposo, y todo se desató». Elena se llevó las manos al corazón, el terror de lo que eso significaba. «¿Y qué pasó, princesa?». Isabela les contó toda la historia. El accidente, la revelación, las cartas nunca enviadas, los años de búsqueda de Valentina, cada detalle una puñalada en el corazón de sus padres adoptivos. Con cada detalle, veía cómo sus padres adoptivos luchaban entre el alivio de que finalmente supiera la verdad y el terror de perder a la hija que habían criado, el miedo a que esa nueva madre se la llevara. «¿La odias?», preguntó Elena finalmente, su voz temblorosa, refiriéndose a Valentina. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente, el torbellino de emociones dificultando una respuesta simple. «No sé qué siento. Estoy furiosa por haber sido abandonada, pero también vi su dolor. Vi las cartas que me escribió durante todos estos años. Vi cómo se desmoronó cuando me reconoció. Es una historia muy compleja, mamá». «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Roberto, con un tono de voz que revelaba su profunda preocupación. «No lo sé», admitió Isabela. «Ella me dio su número, me pidió que la llamara cuando estuviera lista, pero no sé si alguna vez estaré lista para eso». Elena se acercó y tomó las manos de su hija, sus ojos llenos de un amor incondicional que trascendía cualquier circunstancia. «Isabela, mi amor, necesitas entender algo. Sin importar lo que decidas hacer respecto a tu madre biológica, tú siempre serás nuestra hija. El amor no se divide, se multiplica, mi niña. ¿Pero no tienen miedo de perderme?», preguntó Isabela, viendo la honestidad en los ojos de la mujer que la había criado, el temor legítimo en ellos. «Por supuesto que tenemos miedo», admitió Roberto, su voz resonando con una vulnerabilidad inesperada. «Pero más que eso, queremos que seas feliz. Si conocer a tu madre biológica te dará paz, entonces tienes nuestro apoyo completo. Queremos verte completa, Isabela. Y si ella es parte de eso, lo aceptaremos». Isabela pasó el resto de la noche en casa de sus padres adoptivos, en su antigua habitación que Elena había conservado exactamente como la había dejado, un santuario de su infancia. Mientras miraba las estrellas a través de la ventana, pensó en las dos mujeres que la habían amado de maneras diferentes. Elena, quien la había criado con paciencia infinita y amor incondicional, y Valentina, quien la había llevado en su vientre y había sufrido durante años por haberla perdido. Al amanecer, Isabela sabía lo que tenía que hacer. Regresó a su apartamento y tomó la tarjeta de Valentina. Con dedos temblorosos marcó el número. El teléfono sonó apenas una vez antes de que contestaran. «¿Isabela?». La voz de Valentina era una mezcla de esperanza y terror, como si contuviera la respiración. «Sí, soy yo», respondió Isabela, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Podríamos vernos, pero esta vez en un lugar neutral. Tengo muchas preguntas que necesito hacerte». «Por supuesto, donde tú quieras, cuando tú quieras», respondió Valentina inmediatamente, la esperanza desbordándose en su voz. «¿Te parece bien el café central en una hora?». Isabela conocía el lugar. Un pequeño café acogedor en el centro de la ciudad, lejos de la ostentación del restaurante donde se habían conocido. Un lugar para verdades simples. «Ahí estaré», confirmó Isabela antes de colgar. Una hora después, Isabela entró al café central y vio a Valentina esperándola en una mesa del rincón.
Sin el maquillaje elaborado y las joyas costosas de la noche anterior, Valentina parecía más joven, más vulnerable, casi irreconocible. Sus ojos estaban hinchados por haber llorado, pero había una determinación en su postura que Isabela no había notado antes, una fuerza que había estado oculta bajo la superficie. «Gracias por llamar», dijo Valentina cuando Isabela se sentó frente a ella, con la voz ahogada por la emoción. «No sabía si lo harías, Isabela. No estaba segura de si me darías esta oportunidad». «Yo tampoco estaba segura», admitió Isabela, la honestidad en sus palabras. «Pero necesito entender, necesito saber exactamente qué pasó hace 19 años, cada detalle. Necesito la verdad completa, sin adornos». Valentina asintió, tomando aire profundamente antes de comenzar su relato, abriendo una puerta a un pasado doloroso que había guardado en secreto durante demasiado tiempo. Tenía 17 años y estaba en mi último año de preparatoria. Era una estudiante brillante, tenía planes de estudiar medicina, de tener una vida diferente a la que me esperaba. Entonces conocí a tu padre en una fiesta. Él era el chico malo, el rebelde, y yo, tan ingenua, me enamoré perdidamente. Isabela se tensó. Esta era la primera vez que alguien mencionaba a su padre biológico. Su existencia, hasta ese momento, había sido una sombra, una ausencia. Él era mayor, ya estaba en la universidad, era carismático, inteligente, y yo me enamoré perdidamente. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que estaríamos juntos, que formaríamos una familia, que el amor bastaría. Fui tan inocente. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela, la voz apenas un susurro. El temor a la respuesta evidente en sus ojos. Me dijo que el bebé no era suyo. Me acusó de estar con otros hombres, de ser una cualquiera. Cuando le mostré las pruebas médicas que confirmaban que él era el padre, me ofreció dinero para no tenerte. Me dijo que te abortara, que no quería un hijo». Isabela sintió una punzada de dolor, más aguda de lo que esperaba. Su padre biológico no solo la había rechazado, sino que había querido que no existiera. Una herida que parecía tan profunda como la de su madre. «¿Y tus padres?» «Eran muy religiosos, muy tradicionales», continuó Valentina, su voz ahora un murmullo de resignación. «Cuando se enteraron del embarazo, me dijeron que había traído vergüenza a la familia. Me echaron de casa con apenas la ropa que llevaba puesta, sin dinero, sin un lugar a donde ir, sin nadie que me ayudara. Fui una paria». Valentina continuó relatando los meses más difíciles de su vida, durmiendo en refugios insalubres, trabajando en empleos precarios que pagaban muy poco, alimentándose apenas lo suficiente para mantener a su bebé sana, cada día una lucha por la supervivencia. «El día que naciste fue el más hermoso y el más doloroso de mi vida», continuó Valentina, las lágrimas corriendo por su rostro sin control, como un río desbordado. «Te sostuve durante horas, memorizando cada detalle de tu carita. Sabía que era la única vez que podría hacerlo, que tenía que despedirme de ti. ¿Por qué no luchaste más?», preguntó Isabela, su voz cargada de dolor, la pregunta que había atormentado su alma durante 19 años. «Porque te amaba demasiado para ser egoísta», respondió Valentina con una sinceridad devastadora, sus ojos fijos en los de su hija. «Los trabajadores sociales me mostraron el expediente de Roberto y Elena. Eran profesores estables, con una casa, con recursos para darte educación, para darte un futuro que yo no podía ofrecerte. Yo no tenía nada que ofrecerte, excepto amor, y el amor no era suficiente para darte la vida que merecías, la vida que soñaba para ti». Isabela procesó estas palabras, comenzando a entender la magnitud del sacrificio que su madre biológica había hecho, un acto de amor inmenso disfrazado de abandono. «¿Y después?», preguntó, buscando la continuidad de la historia. «Después traté de reconstruir mi vida. Terminé la preparatoria por las noches, estudié una carrera técnica, trabajé incansablemente. Conocí a Sebastián hace 10 años, cuando ya había logrado cierta estabilidad económica, cuando ya había sanado algunas de mis heridas. Él sabía sobre ti desde el principio. Él te ayudó a buscarme. Él financió toda la búsqueda, contrató a los mejores investigadores, revisó cada orfanato, cada registro de adopción. Nunca perdió la esperanza de encontrarte, incluso cuando yo ya había comenzado a perderla, cuando pensaba que nunca te encontraríamos». Isabela miró a esta mujer que había sufrido tanto por amarla, que había sacrificado todo por su bienestar, que había pasado años buscándola sin garantía de encontrarla algún día. El resentimiento comenzaba a disiparse,
reemplazado por una comprensión dolorosa. «No sé si puedo llamarte mamá», dijo Isabela honestamente. «Elena siempre será mi mamá, pero tal vez podríamos intentar conocernos lentamente. Darle tiempo a esto». El rostro de Valentina se iluminó con una esperanza que había estado enterrada durante años. «Eso es todo lo que puedo pedir, Isabela. La oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que te convertiste, de ser parte de tu vida en lo que tú me permitas». Por primera vez en 19 años, madre e hija compartieron una sonrisa genuina, el primer paso en un camino de sanación que prometía transformar ambas vidas para siempre, un camino incierto, pero lleno de promesas. Semanas después del emotivo encuentro en el Café Central, Isabela y Valentina habían establecido una rutina cautelosa de reuniones semanales. Cada encuentro era como pelar una cebolla emocional, capa tras capa de dolor, malentendidos y amor enterrado que lentamente salían a la luz. Isabela había comenzado a ver a la mujer detrás de la máscara de riqueza y frialdad, descubriendo a Valentina, la madre vulnerable y arrepentida. Mientras tanto, Valentina descubría a la persona extraordinaria en la que se había convertido su hija. Una joven fuerte, digna y compasiva. Sin embargo, la paz frágil que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más inesperada. Isabela estaba organizando unos documentos en su apartamento cuando encontró una caja que Roberto le había dado años atrás, diciéndole que la abriera cuando estuviera lista. Nunca había sentido curiosidad por su contenido hasta ahora. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró una carta sellada con su nombre escrito en una caligrafía que no reconoció. La carta estaba fechada 18 años atrás y firmada por alguien llamado Andrés Velasco. Su corazón se detuvo al leer las primeras líneas. «Para mi hija, si algún día lees esto, soy tu padre biológico y necesitas saber la verdad sobre lo que realmente pasó». Isabela dejó caer la carta como si quemara. Todo lo que Valentina le había contado sobre su padre biológico había sido consistente. Un hombre que la había negado, que había ofrecido dinero para que abortara, que había huido de sus responsabilidades. Pero aquí estaba una carta de él, escrita cuando ella era apenas un bebé, una voz del pasado que se negaba a ser silenciada. Con manos temblorosas continuó leyendo. «Valentina te dirá que yo te negué, que no quise responsabilizarme por ti. Eso es parcialmente cierto, pero no por las razones que ella cree. Cuando descubrí que estaba embarazada, yo ya sabía algo que ella no sabía. Estaba gravemente enfermo. Los médicos me habían diagnosticado una condición que me daría pocos años de vida, quizás meses. Cuando le ofrecí dinero, no era para que abortara, era para que tuviera recursos durante el embarazo, para que pudiera cuidarse y cuidarte, para que tuvieras una oportunidad. Pero ella malinterpretó mis intenciones. Cuando traté de explicarle sobre mi enfermedad, no me creyó. Pensó que era una excusa para abandonarlas. Decidí alejarme porque sabía que moriría pronto y no quería que ninguna de las dos sufriera viéndome deteriorarme. Quería que tuvieras la oportunidad de una vida normal sin la carga de un padre moribundo, sin la tristeza de una enfermedad terminal. Si estás leyendo esto, significa que ya creciste sin mí, tal como planeé. Espero que hayas tenido una buena vida. Espero que alguien te haya amado de la manera que yo no pude hacerlo directamente». Isabela sintió como si el mundo se tambaleara nuevamente. La historia que había aceptado, la versión que Valentina le había contado con tanto dolor, tenía otra perspectiva completamente diferente, una capa más de complejidad que lo redefinía todo. Al final de la carta había una dirección y el nombre de un hospital. Con manos temblorosas, Isabela buscó el número del hospital y marcó: «Hospital General San Miguel. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre un paciente que estuvo ahí hace aproximadamente 18 años, Andrés Velasco». Después de ser transferida varias veces y explicar su situación con una urgencia que no pudo ocultar, finalmente habló con una enfermera veterana que recordaba el caso. «Ah, sí, el joven Velasco. Fue muy triste. Tenía cáncer terminal, muy agresivo. Estuvo preguntando por una joven embarazada hasta sus últimos días. Decía que tenía una hija que nunca conocería, que lamentaba no haberla visto crecer». Isabela colgó el teléfono sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Su padre biológico no había sido el villano de la historia, no un cobarde. Había sido otro joven asustado, enfrentando su propia mortalidad, mientras trataba de hacer lo mejor para una hija que nunca llegaría a conocer. Un acto de amor supremo disfrazado de abandono. Esa tarde,
Isabela llamó a Valentina con una urgencia que no había sentido antes. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos cuando Valentina contestó. «Es sobre Andrés. Necesito que vengas a mi apartamento». El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, Valentina habló con voz tensa. «¿Qué pasa con él, Isabela? ¿Por qué me lo mencionas ahora? ¿Sabías que estaba enfermo cuando te dejó?», preguntó Isabela directamente. Otra pausa larga. «Isabela, ¿de dónde sacaste esa información?». «Encontré una carta suya. Una carta que escribió para mí antes de morir», respondió Isabela, su voz firme pero llena de una tristeza profunda. «Valentina, él no te abandonó por las razones que crees». «Y eso es imposible», respondió Valentina, pero su voz había perdido convicción, teñida ahora de duda. «Él me ofreció dinero para abortar. Me dijo que no era responsabilidad suya, que no me quería en su vida. No era para abortar, Valentina, era para que te cuidaras durante el embarazo, para que no les faltara nada. Él sabía que se estaba muriendo y no quería que lo vieras deteriorarse, que sufrieras más de lo necesario». El llanto que siguió del otro lado de la línea fue desgarrador. No eran las lágrimas de tristeza que Isabela había presenciado antes, sino el sonido de alguien cuyo mundo entero se estaba redefiniendo, de una verdad que reescribía su historia. «No, no puede ser verdad», sollozó Valentina. «He pasado 19 años odiándolo, culpándolo por abandonarnos. He construido toda mi narrativa sobre ese odio, y ahora, Valentina, necesitas venir aquí. Necesitas leer la carta», dijo Isabela con una voz que, por primera vez, no contenía resentimiento, sino una profunda compasión. Una hora después, Valentina llegó al apartamento de Isabela, acompañada por Sebastián, cuyo rostro también reflejaba una grave preocupación. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una determinación desesperada en su rostro, la necesidad de conocer la verdad. Isabela le entregó la carta sin palabras. Mientras Valentina leía, su rostro pasó por una gama completa de emociones. Shock, negación, comprensión y finalmente, una culpa devastadora, un arrepentimiento profundo por haber juzgado tan duramente. «Dios mío», susurró cuando terminó. «¿Qué he hecho? Todo este tiempo pensé que era el villano de nuestra historia, cuando en realidad, él nos amaba tanto que eligió desaparecer para protegernos del dolor de su enfermedad. Y yo lo odié». Sebastián puso un brazo protector alrededor de su esposa, ofreciéndole consuelo en su momento de agonía. «Valentina, eras muy joven. No tenías manera de saber la verdad. No te culpes por eso, pero debería haber insistido más», respondió Valentina, la culpa consumiéndola. «Debería haber tratado de entender por qué actuaba de manera tan extraña al final. Fui ciega por mi propio dolor». Isabela se sentó junto a Valentina, viendo a su madre biológica luchar con esta nueva información que cambiaba todo lo que había creído durante casi 2 décadas. «Hay más», dijo Isabela suavemente, entregándole otro papel que había encontrado en la caja. «Es el certificado de defunción». Valentina tomó el documento con manos temblorosas. El certificado confirmaba todo lo que la carta había revelado. Andrés Velasco había muerto de cáncer a los 21 años, 6 meses después del nacimiento de Isabela. «Todos estos años», murmuró Valentina, «he llevado tanto odio en mi corazón. Le conté a Isabela que su padre era un cobarde que nos abandonó, pero él se estaba muriendo y quería protegernos del dolor. Y ahora tengo que vivir con esta verdad». Isabela sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por saber que su padre biológico la había amado. Tristeza por una vida que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Un amor que había sido truncado por la tragedia. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Isabela. «¿Cómo cambia esto nuestra relación?». Valentina la miró con ojos llenos de lágrimas, pero también con una nueva luz de esperanza. «Significa que ambas hemos estado cargando dolor innecesario durante todos estos años. Significa que tu padre te amó tanto como yo, solo que de una manera diferente. Y significa que ahora podemos sanar juntas, Isabela. También significa», añadió Sebastián gentilmente, «que es tiempo de dejar ir el pasado y enfocarse en el presente, en la relación que pueden construir ahora, en honrar la memoria de Andrés con el amor que sienten». Isabela tomó las manos de Valentina. «Creo que él habría querido que nos encontráramos. Creo que habría querido que sanáramos juntas, que nuestro dolor se convirtiera en una fuerza para el futuro. Hay algo más que necesitas saber»,
dijo Valentina, secándose las lágrimas, una confesión que aún le costaba pronunciar. Después de que naciste, después de darte en adopción, caí en una depresión muy profunda, no solo por haberte perdido, sino por el odio que sentía hacia Andrés. Me sentía completamente sola y desamparada. Isabela esperó pacientemente mientras Valentina reunía fuerzas para continuar, su corazón compadeciendo el tormento de su madre. Intenté quitarme la vida, confesó Valentina, su voz apenas un susurro, el recuerdo aún vívido y doloroso. Pensé que no tenía razón para seguir viviendo, que mi vida carecía de propósito, pero justo antes de hacerlo, recibí una carta del hospital donde Andrés había muerto. ¿Qué decía la carta? Era de una enfermera que había estado con él durante sus últimos días. Me decía que él había hablado constantemente sobre nosotras, que había establecido un fondo de ahorro pequeño para tu educación, que había muerto pronunciando nuestros nombres, que había luchado hasta el final por su pequeña estrella. Isabela asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Su padre, incluso muriendo, había pensado en su futuro, en su bienestar, en su oportunidad de vivir. Esa carta me salvó la vida, continuó Valentina. Me hizo darme cuenta de que si él había luchado tanto por vivir sus últimos meses pensando en nosotras, yo no tenía derecho a rendirme. Decidí vivir por él, por ti, por la esperanza de encontrarte algún día, de darte la verdad. ¿El fondo de ahorro? Comenzó Isabela. Sebastián lo encontró cuando empezamos a buscarte, explicó Valentina. Ha estado ganando intereses durante todos estos años. Es tuyo por derecho, Isabela. Isabela negó con la cabeza. No necesito el dinero, mamá. Lo que necesito es entender que vengo de una historia de amor, no de abandono. Que tanto mi madre como mi padre biológicos me amaron. Solo que las circunstancias nos separaron de una manera trágica, y ahora tengo esa verdad. Valentina abrazó a Isabela por primera vez desde que se habían reencontrado. No fue un abrazo tentativo o cauteloso, sino el abrazo desesperado de una madre que había perdido 19 años con su hija y que finalmente podía sostenerla sin las barreras del resentimiento y la culpa. «¿Puedo pedirte algo?», susurró Valentina contra el cabello de Isabela. «Por supuesto, ¿podríamos visitar su tumba juntas? Podríamos contarle que nos encontramos, que finalmente conocemos la verdad, que su sacrificio no fue en vano». Isabela asintió sin poder hablar por la emoción que la embargaba. Sebastián, que había observado todo el intercambio en silencio, finalmente habló. «Creo que esto es lo que él habría querido, que ustedes dos se encontraran y sanaran juntas, que su amor fuera la base de esta nueva familia». Al día siguiente, Isabela, Valentina y Sebastián visitaron el pequeño cementerio donde Andrés había sido enterrado. Su tumba era modesta, con solo su nombre y fechas, pero alguien había estado dejando flores regularmente, un signo de amor persistente. «¿Quién ha estado trayendo flores?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «Su hermana menor, María Elena», respondió Sebastián. «Ella fue quien nos ayudó a encontrar toda esta información sobre él, quien nos guió en la búsqueda». Isabela se quedó sin aliento. «Tengo una tía. Tienes una tía que ha estado esperando conocerte durante 19 años», confirmó Valentina. «Ella fue quien convenció a Andrés de escribir la carta. Le dijo que algún día querrías conocer su versión de la historia». Mientras estaban de pie frente a la tumba, Isabela habló por primera vez a su padre, con una voz cargada de emoción. «Papá, sé que no puedes escucharme, pero quiero que sepas que entiendo tu decisión. Entiendo que nos amabas tanto que estuviste dispuesto a sacrificar tu propia felicidad por nuestro bienestar. Mamá Valentina y yo nos hemos encontrado y estamos aprendiendo a sanar juntas. Gracias a ti», Valentina agregó con voz quebrada, las lágrimas corriendo por su rostro. «Andrés, perdóname por no entender tu sacrificio. Perdóname por odiarte durante tantos años. Ahora sé que eras tan joven y asustado como yo, pero que elegiste el amor sobre el miedo. Gracias». Mientras se alejaban del cementerio, Isabela se dio cuenta de que por primera vez en su vida se sentía completa. No solo había encontrado a su madre biológica, sino que había descubierto que venía de una historia de amor profundo, aunque trágico, un amor que había trascendido la muerte. La verdad había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Ahora podían comenzar a construir una relación basada en la honestidad completa, sin secretos que los separaran, con el amor de Andrés como un faro de esperanza. Días después de la conmovedora visita al cementerio, Sebastián organizó un encuentro que cambiaría nuevamente la perspectiva de Isabela
sobre su historia familiar. María Elena Velasco había esperado durante 19 años el momento de conocer a la sobrina, cuya existencia había sido el secreto más doloroso de su vida, una promesa hecha a su hermano moribundo. La cita se realizó en la casa de Sebastián y Valentina, una mansión elegante pero acogedora en las afueras de la ciudad, un escenario que contrastaba con la humildad de los orígenes de Isabela. Isabela llegó con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que ya le resultaba familiar después de tantas revelaciones recientes. Sin embargo, nada la había preparado para la mujer que la esperaba en el salón principal. María Elena tenía 40 años y un parecido sorprendente con las fotografías que Isabela había visto de su padre biológico. Los mismos ojos profundos, la misma sonrisa gentil, pero en su rostro había líneas de dolor que hablaban de años cargando secretos demasiado pesados, de un amor fraternal que se negaba a morir. «Isabela», dijo María Elena, poniéndose de pie cuando la joven entró al salón. Su voz temblaba con emoción contenida. «Por fin, has crecido exactamente como Andrés siempre imaginó que lo harías. Es increíble». «¿Él hablaba de mí?», preguntó Isabela, sintiendo una punzada de dolor y curiosidad, una sed insaciable de conocer al padre que nunca conoció. «Constantemente», respondió María Elena, sus ojos llenos de lágrimas, incluso cuando estaba más enfermo, incluso cuando los medicamentos lo tenían confundido. Siempre encontraba la manera de preguntarme si había tenido noticias de ti y de Valentina. Era su pequeña estrella. María Elena se acercó lentamente, como si temiera que Isabela pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «¿Puedo abrazarte, mi niña? Sé que soy una extraña para ti, pero he esperado tanto tiempo». Isabela asintió, y cuando María Elena la abrazó, sintió algo inesperado, una sensación de familiaridad que no podía explicar, como si una parte muy profunda de ella reconociera este vínculo de sangre que había estado perdido durante tanto tiempo. «Tiene sus manos», murmuró María Elena, tomando las manos de Isabela entre las suyas con ternura. Andrés tenía exactamente las mismas manos, largas y elegantes. Siempre dijo que serían perfectas para tocar piano. «¿Le gustaba la música?», preguntó Isabela, ávida por conocer cualquier detalle sobre el padre que nunca había conocido, cada fragmento una pieza más en el rompecabezas de su identidad. «La música era su vida», respondió María Elena con una sonrisa triste. «Tocaba guitarra, cantaba, componía canciones. De hecho, escribió una canción para ti antes de morir». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Una canción para mí?». María Elena asintió y se dirigió hacia un piano que estaba en el rincón del salón. De una carpeta que había traído consigo, sacó partituras escritas a mano con letra temblorosa, pero aún legible. «Se llama Para mi estrella lejana», explicó María Elena, sentándose frente al piano. «La escribió durante sus últimas semanas. Me hizo prometerle que algún día te la cantaría». María Elena comenzó a tocar, y una melodía suave y melancólica llenó la habitación. Cuando comenzó a cantar, su voz llevaba el peso de años de dolor contenido, de una promesa mantenida. «Hay una estrella en el cielo que brilla para mí, pequeña luz de esperanza que nunca podré seguir. Nació de mi amor más puro, creció lejos de mi voz, pero cada noche la miro y le susurro, eres mi luz. Si pudiera darte mis días, si pudiera cambiar el destino, estaría ahí cuando camines por primera vez el camino. Pero desde donde estoy ahora, solo puedo darte mi amor. Una canción en el viento, una estrella, mi corazón». Cuando María Elena terminó, no había un ojo seco en la habitación. Isabela sollozaba abiertamente, Valentina tenía lágrimas corriendo por su rostro, y hasta Sebastián, el magnate de hielo, parecía profundamente conmovido. «Hay más», dijo María Elena suavemente, secándose las lágrimas. «Andrés grabó un mensaje para ti en el hospital días antes de morir. Los médicos lo ayudaron, porque sabían que no tenía mucho tiempo. Sacó de su bolso un reproductor de audio viejo y lo puso sobre la mesa de centro. «¿Estás preparada para escuchar la voz de tu padre, Isabela?» Isabela asintió, aunque sentía que su corazón podría detenerse por la intensidad de la emoción, una mezcla de terror y anhelo. María Elena presionó el botón de reproducir y la voz débil, pero clara de un joven llenó la habitación. «Hola, mi pequeña estrella. Si estás escuchando esto, significa que has crecido lo suficiente para entender por qué tomé las decisiones que tomé. Soy tu papá, Andrés, y quiero que sepas que morirme sin conocerte
Es lo más difícil que he tenido que hacer en mi corta vida. Cuando supe que venías en camino, fue el día más feliz de mi existencia, pero también fue cuando descubrí que estaba muy enfermo. Los doctores me dijeron que tenía pocos meses de vida, tal vez menos. Tu mamá, Valentina, era tan joven, tan llena de sueños. No podía pedirle que se quedara conmigo para verme morir lentamente. No podía pedirte que nacieras solo para perder a tu papá antes de conocerlo realmente. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: alejarme, dejar que tu mamá pensara que yo no te quería, dejar que me odiara si eso significaba que ella podría seguir adelante sin la carga de mi enfermedad. Isabela, mi estrella lejana, quiero que sepas que cada día que he vivido desde que supe de tu existencia ha sido por ti. He luchado contra esta enfermedad más tiempo del que los médicos pensaban posible, solo por la esperanza de que tal vez de alguna manera podrías conocer algún día esta verdad. No sé cómo será tu vida cuando escuches esto. No sé si serás doctora como quería ser yo, o artista como me hubiera gustado ser, o algo completamente diferente y maravilloso. Pero sé que serás increíble, porque llevas lo mejor de tu mamá y lo mejor de mí. Si algún día tienes hijos, cuéntales sobre su abuelo que los amó antes de conocerlos. Si algún día te casas, baila una canción pensando en tu papá que quería bailar contigo en tu boda. Y si algún día sientes que el mundo es demasiado difícil, mira las estrellas y recuerda que una de ellas soy yo, cuidándote desde donde esté. Te amo, mi pequeña, te amaré por toda la eternidad. El silencio que siguió fue sagrado. Isabela lloraba tan intensamente que apenas podía respirar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una sanación profunda que había necesitado durante toda su vida sin saberlo. Una liberación. Ahora entiendes, dijo María Elena suavemente, ¿por qué me resultaba tan difícil verte crecer desde lejos sin poder acercarme? Cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, cada momento importante de tu vida, yo sabía que Andrés habría querido estar ahí. ¿Me observabas?, preguntó Isabela, sorprendida por la revelación. Desde lejos, admitió María Elena. Nunca me acerqué lo suficiente para que me vieras, pero sabía dónde vivías con Roberto y Elena. Sabía en qué escuela estudiabas. Conocía tus logros académicos. Era mi manera de honrar la memoria de Andrés, asegurarme de que su hija estuviera bien, que no le faltara nada. Valentina se acercó a María Elena con una expresión de profunda gratitud. ¿Por qué nunca me contactaste? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre Andrés, María Elena? Porque él me hizo prometerle que no lo haría hasta que Isabela fuera lo suficientemente mayor para entender, respondió María Elena. Dijo que si te decía la verdad demasiado pronto, podrías tratar de cambiar tu decisión sobre la adopción. Y él creía firmemente que Isabela necesitaba la estabilidad que Roberto y Elena podían darle, que era lo mejor para su futuro. Pero han sido casi 20 años de dolor innecesario, protestó Valentina, la angustia en su voz. Lo sé, dijo María Elena con tristeza. Créeme, ha sido el secreto más pesado de mi vida. Pero Andrés tenía razón sobre una cosa. Isabela tuvo una infancia estable y amorosa con Roberto y Elena. Tal vez si hubieras sabido la verdad, habrías tratado de criarla sola siendo tan joven, y tal vez no habría resultado tan bien. Fue una decisión dolorosa para todos. Isabela procesó todo lo que había escuchado. Su tía había sido una guardiana silenciosa durante toda su vida, cargando el peso de secretos familiares para proteger el bienestar de todos los involucrados. Un acto de amor sacrificial. ¿Qué más guardas?, preguntó Isabela intuitivamente. La sensación de que aún había más secretos. Una percepción aguda que la conectaba con su padre. Siento que hay más cosas que no me has dicho. María Elena intercambió una mirada con Sebastián y Valentina. Eres muy perceptiva, igual que tu padre. Sí, hay algo más, pero no estoy segura de que estés preparada para escucharlo. Es una verdad que pesa. Después de todo lo que he descubierto en las últimas semanas, dijo Isabela con determinación, la fuerza que había encontrado en su interior. Creo que puedo manejar cualquier cosa que me digan. María Elena suspiró profundamente. Andrés no fue el único que murió joven en nuestra familia. Tenemos una condición hereditaria que afecta principalmente a los hombres, pero que las mujeres pueden portar. Es una enfermedad genética. El corazón de Isabela se hundió. La posibilidad de una nueva carga. ¿Estás diciendo que yo podría tener la misma enfermedad? Es posible, admitió María Elena. Pero la medicina ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas. Lo que era una sentencia de muerte para Andrés, ahora es completamente tratable si se detecta a tiempo, Isabela,
Hay esperanza. Sebastián se adelantó, su voz llena de apoyo. Ya hemos hablado con los mejores especialistas en la ciudad. Si decides hacerte las pruebas, tendrás acceso a la mejor atención médica disponible. No estarás sola. Isabela sintió un momento de pánico, pero luego una extraña sensación de alivio la invadió. Al menos ahora sé por qué siempre he sentido esta urgencia de vivir cada día plenamente. Tal vez intuía que la vida podría ser más frágil de lo que pensaba. Las pruebas son voluntarias, agregó Valentina rápidamente. Nadie te está presionando para que las hagas, Isabela. Es tu decisión. Pero si las hago y resultan positivas, dijo Isabela, al menos sabré qué cuidados tomar. Y si algún día tengo hijos, sabré qué buscar, qué precauciones tomar. Es conocimiento. María Elena tomó las manos de Isabela nuevamente, sus ojos llenos de orgullo. Tu padre habría estado tan orgulloso de tu valentía, Isabela. Incluso enfrentando su propia mortalidad, siempre fue valiente. Hay una última cosa, dijo María Elena, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolso. Esto era de tu abuela, la madre de Andrés. Él quería que algún día fuera tuyo, que lo tuvieras como un recuerdo de la familia que te esperaba. Isabela abrió la caja y encontró un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda rodeada de diamantes diminutos. Es mi piedra de nacimiento, murmuró, reconociendo la gema verde de Mayo. Andrés pidió específicamente que fuera una esmeralda cuando descubrió tu fecha de nacimiento, explicó María Elena. Dijo que quería que tuvieras algo hermoso de él, algo que pudieras usar y recordar que fuiste amada desde antes de nacer. Era su manera de estar presente. Isabela se puso el anillo, y por primera vez, desde que había comenzado esta travesía emocional, se sintió verdaderamente conectada con su historia familiar completa. No solo tenía una madre que la había buscado durante años, sino también un padre que la había amado tanto, que había sacrificado su propia felicidad, y una tía que había sido una guardiana silenciosa de su bienestar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabela, mirando a las 3 personas que habían redefinido completamente su comprensión de la familia. Ahora, dijo Valentina, su voz llena de esperanza. Creamos nuevos recuerdos, recuperamos el tiempo perdido y enfrentamos el futuro juntos como la familia que siempre deberíamos haber sido. Isabela. María Elena sonrió a través de sus lágrimas. Andrés estaría tan feliz de saber que finalmente estamos todos unidos. Esto es exactamente lo que él hubiera querido, su deseo cumplido. Isabela miró el anillo en su dedo, sintió el peso de las revelaciones de las últimas semanas, y por primera vez en su vida se sintió parte de algo más grande que ella misma. Tenía una historia completa, una familia completa, y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, con el amor como su guía. Semanas después del emotivo encuentro con María Elena, Isabela se encontró enfrentando consecuencias que no había anticipado. La noticia de su conexión con una de las familias más prominentes de la ciudad había comenzado a filtrarse, y su vida tranquila como mesera estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó cuando uno de los comensales del restaurante Esperanza Dorada reconoció a Sebastián durante una de sus visitas para almorzar con Isabela. Las redes sociales se encendieron con especulaciones sobre la misteriosa joven que frecuentaba la compañía del magnate empresarial, y no tardó mucho tiempo antes de que algún periodista astuto conectara los puntos. Isabela estaba sirviendo mesas durante su turno de la tarde cuando Carmen se acercó con una expresión preocupada que no había visto antes. «Isabela, necesitamos hablar en privado», dijo Carmen, dirigiéndola hacia su oficina. «Hemos recibido llamadas de 3 periódicos diferentes preguntando sobre ti». El corazón de Isabela se hundió. Había estado tan concentrada en reconstruir los pedazos de su historia familiar que no había considerado las implicaciones públicas de su conexión con Sebastián y Valentina. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Quieren saber sobre tu relación con la familia de la Croa Mendoza», explicó Carmen, usando el apellido completo de Sebastián. «Aparentemente, alguien filtró información sobre reuniones frecuentes entre ustedes. La gente está especulando. Isabela». Isabela se desplomó en una silla, sintiendo el peso de una atención no deseada que amenazaba con destruir la paz que apenas había comenzado a encontrar. «Carmen, hay algo que necesitas saber», comenzó Isabela, decidiendo que la honestidad era la mejor estrategia. «Valentina de la Croa es mi madre biológica». Los ojos de Carmen se abrieron como platos. Durante años, había conocido a Isabela como una empleada ejemplar, trabajadora y discreta.
Nunca había imaginado que hubiera una conexión tan profunda con uno de los clientes más prominentes del restaurante, una historia de telenovela viviente. «Dios mío, Isabela», murmuró Carmen, procesando la información. «Eso significa que todo el drama de aquella noche fue el momento en que nos reconocimos después de 19 años», confirmó Isabela. «Fue completamente accidental. Ni ella ni yo sabíamos que nos encontraríamos ahí. El destino nos jugó una carta inesperada». Carmen se sentó pesadamente detrás de su escritorio. «Esto cambia muchas cosas, Isabela. Una vez que esta historia salga públicamente, y va a salir, no podrás seguir trabajando aquí como si nada hubiera pasado». «¿Me estás despidiendo?», preguntó Isabela, sintiendo pánico, el miedo a perder su estabilidad. «Al contrario», respondió Carmen con una sonrisa triste. «Te estoy protegiendo. Una vez que los medios descubran toda la historia, este lugar va a convertirse en un circo. Los periodistas van a acechar a cada cliente, van a interrogar a cada empleado. No será justo para ti ni para el resto del equipo. Necesitas otro camino, Isabela». Isabela sintió como si su mundo estuviera colapsando nuevamente. El trabajo en el restaurante no solo era su fuente de ingresos, sino también su ancla a la normalidad, su conexión con la vida que había construido independientemente. «¿Qué voy a hacer?», murmuró más para sí misma que para Carmen. «Vas a enfrentar esto con la dignidad que siempre has mostrado», respondió Carmen firmemente. «Y vas a recordar que tienes una familia que te apoyará a través de cualquier tormenta mediática que se avecine. No estás sola, Isabela». Esa tarde, Isabela llegó a casa y encontró a Sebastián esperándola en el lobby de su edificio de apartamentos. Su expresión era grave y tenía varios periódicos bajo el brazo. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. En su apartamento, Sebastián extendió los periódicos sobre la mesa. Los titulares eran sensacionalistas, invasivos. El secreto familiar del magnate empresarial, la hija perdida de la alta sociedad, de mesera a heredera, una historia de Cenicienta moderna. Isabela leyó los artículos con horror creciente. Los periodistas habían investigado su vida con una minuciosidad aterradora. Conocían detalles sobre su adopción, su educación, incluso habían entrevistado a antiguos compañeros de escuela. «¿Cómo consiguieron toda esta información?», preguntó con voz temblorosa. «Los periodistas de investigación pueden ser muy persistentes cuando huelen una historia grande», explicó Sebastián. «Y desafortunadamente, nuestra historia tiene todos los elementos que venden periódicos: riqueza, secretos familiares, reencuentros emotivos, drama puro». Isabela sintió náuseas mientras leía citas de personas que afirmaban conocerla, muchas de las cuales habían distorsionado o inventado completamente sus interacciones con ella, creando una caricatura de su vida. «Hay más», continuó Sebastián, su voz volviéndose más seria. «Hemos recibido llamadas de productores de televisión. Quieren hacer documentales, programas de entrevistas. Incluso hay una productora que está interesada en los derechos para una película. Quieren convertir tu vida en un espectáculo». «No», exclamó Isabela inmediatamente. «No quiero que mi vida se convierta en entretenimiento para otros. Es mía, lo sé, y respetaremos completamente tu decisión», aseguró Sebastián. «Pero necesitas entender que una vez que una historia como esta se hace pública, pierdes el control sobre cómo se cuenta. Otros van a especular, van a inventar detalles, van a crear sus propias versiones de los eventos. Es inevitable». Isabela se hundió en su sofá, sintiendo el peso de una fama no deseada que amenazaba con destruir la privacidad que siempre había valorado. «¿Y Valentina, cómo está manejando esto?», preguntó. «No muy bien», admitió Sebastián. «Está devastada por la idea de que su búsqueda privada de su hija se haya convertido en un espectáculo público. Se siente responsable por haberte expuesto a esta atención no deseada, Isabela». En ese momento, el teléfono de Isabela comenzó a sonar insistentemente. El número no lo reconocía, pero cuando contestó, una voz desconocida comenzó inmediatamente a hacerle preguntas sobre su nueva vida de lujo, y si planeaba reclamar su herencia. Isabela colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar casi al instante. «Tienes que cambiar tu número», aconsejó Sebastián, «y probablemente necesites considerar mudarte temporalmente. Los periodistas han descubierto tu dirección». Como si hubieran invocado la tormenta mediática con sus palabras, el intercomunicador del apartamento comenzó a sonar repetidamente.
Sebastián se acercó a la ventana y vio a varios periodistas y fotógrafos congregados en la entrada del edificio. «Ya están aquí», murmuró. Isabela sintió pánico puro. En cuestión de días, su vida tranquila había sido completamente destrozada por una atención que nunca había buscado ni deseado. «Sebastián, no sé si puedo manejar esto», confesó, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Yo solo quería conocer mi historia familiar. No quería convertirme en un espectáculo público, en un chismorreo». Sebastián se sentó junto a ella, su presencia siendo sorprendentemente reconfortante para alguien que apenas conocía desde hacía pocas semanas. «Isabela, sé que esto es abrumador, pero quiero que sepas que Valentina y yo hemos discutido esto extensamente. Queremos ofrecerte algo que podría ayudar con toda esta situación, una salida, un camino». Isabela lo miró con curiosidad y aprensión. «Queremos ofrecerte un trabajo en nuestra empresa», continuó Sebastián. «No por caridad ni porque sientas que debes aceptar, sino porque después de conocerte estas semanas, hemos visto que tienes habilidades y una ética de trabajo que valoramos genuinamente». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Isabela, intrigada a pesar de su estado emocional. «Dirección de Relaciones Comunitarias», explicó Sebastián. «Sería responsable de supervisar nuestros programas de responsabilidad social, trabajar con organizaciones benéficas, desarrollar iniciativas que conecten la empresa con la comunidad. Tu experiencia trabajando directamente con el público, tu comprensión de las luchas económicas reales y tu perspectiva única serían invaluables para este rol». Isabela procesó la oferta. Por un lado, significaría estabilidad económica y la oportunidad de trabajar en algo significativo. Por otro lado, podría parecer como si estuviera aceptando favores familiares, un nepotismo que no deseaba. «¿Esto es porque soy tu hijastra?», preguntó directamente, buscando la honestidad. «Es porque después de observarte durante estas semanas, manejando revelaciones que destrozarían a la mayoría de las personas, has mostrado una madurez, compasión y fortaleza que son exactamente lo que necesitamos para este puesto», respondió Sebastián con sinceridad. «El hecho de que seas la hija de Valentina es secundario a tus calificaciones personales, Isabela. Es tu valor intrínseco». El intercomunicador volvió a sonar insistentemente, recordándoles que la tormenta mediática no se iba a desvanecer por sí sola. «Necesito tiempo para pensar», dijo Isabela. «Por supuesto», respondió Sebastián. «Mientras tanto, hay algo más que necesitamos discutir. Los abogados de la empresa han revisado los artículos publicados hoy, y varios contienen información falsa o difamatoria sobre ti. Podemos tomar acción». Isabela lo miró con confusión. «Podemos demandar por difamación», explicó Sebastián, «pero eso significaría más atención mediática, aunque eventualmente podría detener las especulaciones más dañinas. Es una espada de doble filo». «No quiero más atención», dijo Isabela inmediatamente. «Solo quiero que esto termine. Quiero mi vida de vuelta». «Entiendo», respondió Sebastián, «pero también quiero que entiendas que si no respondemos de alguna manera, otros van a asumir que pueden inventar cualquier historia sobre ti sin consecuencias. Es una batalla que hay que librar con estrategia». En ese momento el teléfono de Sebastián sonó. Era Valentina. «Sebastián, ¿estás con Isabela?». Su voz sonaba frenética a través del altavoz. «Acabo de ver las noticias en televisión. Están mostrando fotografías de su apartamento. Han entrevistado a vecinos. Esto se está saliendo completamente de control». Isabela sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La idea de que extraños estuvieran hablando de su vida privada en televisión nacional la hizo sentir vulnerable de una manera que nunca había experimentado. «Valentina, estoy aquí», dijo Isabela hacia el teléfono. «¿Qué hacemos? Primero, sales de ese apartamento ahora mismo», respondió Valentina firmemente. «Los medios van a acampar ahí indefinidamente. Segundo, vienes a quedarte con nosotros hasta que podamos encontrar una solución más permanente». «Isabela, no estás sola. No quiero imponerme», protestó Isabela. «No te estás imponiendo», interrumpió Valentina, su voz ahora llena de una autoridad maternal que Isabela no había escuchado antes. «Eres mi hija, y una de mis responsabilidades como madre es protegerte, incluso si esa protección llega 19 años tarde. Es mi deber, Isabela». Isabela miró a Sebastián, quien asintió alentadoramente, ofreciéndole su apoyo silencioso. «Está bien», aceptó finalmente Isabela, sintiendo un pequeño alivio. «Pero esto es temporal.
No voy a esconderme para siempre. No tendrás que hacerlo, aseguró Sebastián. Desarrollaremos una estrategia para manejar esta situación de una manera que proteja tu privacidad, pero también controle la narrativa, con inteligencia y calma. Mientras empacaba algunas pertenencias esenciales, Isabela reflexionó sobre cómo su búsqueda de respuestas sobre su pasado había llevado a esta exposición no deseada de su presente. Había ganado una familia, pero había perdido su anonimato. Había encontrado amor, pero había descubierto el precio que a veces viene con él. Un precio alto. Sebastián organizó una salida discreta por el garaje del edificio, evitando a los periodistas que seguían esperando en la entrada principal. Mientras se alejaban hacia la mansión, que sería su refugio temporal, Isabela vio su antigua vida desvanecerse por el espejo retrovisor. ¿Alguna vez volverá a ser normal?, preguntó en voz baja. ¿Será una nueva normalidad?, respondió Sebastián honestamente. Diferente, pero no necesariamente peor. A veces los cambios más difíciles nos llevan a lugares que nunca habríamos imaginado, lugares que terminan siendo exactamente donde necesitábamos estar. Ten fe, Isabela. Isabela esperaba que tuviera razón, porque no había marcha atrás. Su historia ya no le pertenecía solo a ella, pero tal vez con la ayuda de su nueva familia podría encontrar una manera de escribir los próximos capítulos en sus propios términos, con su propia voz. 3 semanas después de refugiarse en la mansión de Sebastián y Valentina, Isabela se despertó una mañana con una claridad que no había sentido desde que comenzó toda esta travesía emocional. La tormenta mediática había comenzado a calmarse, pero las decisiones que tenía que tomar seguían pesando sobre ella como nubes densas en un cielo despejado. Se dirigió hacia la terraza de la casa, donde había establecido la costumbre de tomar su café matutino, mientras contemplaba los jardines perfectamente cuidados. Era un mundo completamente diferente al pequeño apartamento donde había vivido, pero extrañamente, había comenzado a sentirse como en casa, un lugar seguro en medio de su nueva vida. «Buenos días, cariño». La voz de Valentina la sacó de sus pensamientos. Su madre biológica se acercó con su propia taza de café, una rutina que habían desarrollado durante estas semanas de convivencia forzosa, pero cada vez más cómoda y natural. «Buenos días», respondió Isabela, haciendo espacio en el sofá de la terraza. «¿Has visto las noticias esta mañana?» «Sebastián me mostró los periódicos», confirmó Valentina, sentándose junto a ella. «Parece que finalmente han encontrado otras historias que contar. Tu nombre apenas se menciona. La gente tiene memoria corta». Era cierto. La atención mediática se había desplazado hacia otros escándalos más frescos, dejando a Isabela con la oportunidad de respirar y pensar sin la presión constante de los fotógrafos, esperando capturar cada momento de su nueva vida. «He estado pensando mucho sobre la oferta de trabajo de Sebastián», dijo Isabela, mirando hacia el horizonte donde la ciudad se extendía como un tapiz de posibilidades, de futuros inciertos pero emocionantes. «¿Y a qué conclusión has llegado?», preguntó Valentina, sin presión en su voz, solo curiosidad genuina, respetando la autonomía de su hija. «Creo que voy a aceptarla», respondió Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión, pero con condiciones. Valentina alzó las cejas, intrigada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Quiero que se entienda claramente que no es nepotismo», continuó Isabela, con la convicción que le había caracterizado siempre. «Quiero empezar desde abajo, aprender el negocio, demostrar mi valor antes de asumir cualquier responsabilidad importante. No quiero privilegios». «Esa es exactamente la actitud que esperaba de ti», dijo Valentina con orgullo evidente. «Tu integridad es una de las cosas que más admiro de la mujer en la que te has convertido, Isabela. Eso es lo que te hace especial». Isabela sintió una calidez familiar, el tipo de reconocimiento maternal que había anhelado inconscientemente durante toda su vida, una caricia al alma. «También he decidido algo más», continuó Isabela, su voz volviéndose más seria. «Voy a hacerme las pruebas genéticas». Valentina se tensó ligeramente. Era un tema que habían evitado cuidadosamente durante las últimas semanas, ambas sabiendo que era inevitable, pero ninguna queriendo enfrentar las posibles consecuencias de esa verdad. «¿Estás segura?», preguntó Valentina suavemente. «Una vez que sepas el resultado, no puedes desconocerlo. Es una verdad que te acompañará siempre». «Exactamente por eso necesito saberlo», respondió Isabela. «He pasado toda mi vida sin conocer mi historia médica familiar. Si hay algo que debo vigilar, prefiero saberlo ahora cuando soy joven y saludable».
en lugar de descubrirlo cuando sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Es mi derecho saberlo. Te acompaño, dijo Valentina inmediatamente. Yo también debería hacerme las pruebas. María Elena ha estado insistiendo en que toda la familia se las haga. Es por nuestro bienestar. Isabela tomó la mano de Valentina, un gesto que había comenzado a sentirse natural después de semanas de reconstruir su relación, un símbolo de su creciente conexión. Hay algo más, dijo Isabela. He estado pensando en Roberto y Elena. No puedo dejarlos fuera de esto. Los padres adoptivos de Isabela habían mantenido una distancia respetuosa durante toda la tormenta mediática, pero Isabela sabía que debían estar preocupados y confundidos por todos los cambios en su vida, esperando en silencio. Quiero que conozcan a la familia completa, continuó Isabela. Quiero que entiendan que ganar una madre biológica no significa perder a los padres que me criaron. Mi corazón es lo suficientemente grande para todos ellos. Valentina sonrió, pero había lágrimas en sus ojos, la emoción desbordándose. ¿Crees que estarían dispuestos a conocerme después de todos estos años? Después de todo lo que pasó, después de mis errores. Creo que Roberto y Elena son las personas más generosas que conozco, respondió Isabela con convicción. Una vez que te conozcan realmente, verán lo que yo veo. Una madre que sacrificó todo por el bienestar de su hija, no una villana. En ese momento, Sebastián apareció en la terraza, vestido para el trabajo, pero con una expresión más relajada de la que había tenido durante las semanas recientes. «Buenos días, señoras», dijo, besando a Valentina en la mejilla y dando un abrazo cariñoso a Isabela. «¿Interrumpo alguna conversación importante?» «Isabela ha tomado algunas decisiones importantes», explicó Valentina, mirando a su hija con orgullo. Isabela le contó a Sebastián sobre su decisión de aceptar el trabajo y sobre sus planes para las pruebas genéticas y la reunión familiar. «Me parece perfecto», respondió Sebastián con aprobación genuina, su rostro reflejando el respeto que sentía por Isabela. «De hecho, eso me lleva a algo que quería discutir contigo, Isabela». Se sentó frente a ambas mujeres, su expresión volviéndose más seria, la formalidad de los negocios regresando. «Los abogados han terminado de revisar toda la cobertura mediática de las últimas semanas», comenzó. «Hay suficiente evidencia de información falsa y difamatoria como para proceder con demandas exitosas contra varios medios. Podríamos ganar, Isabela». Isabela sintió un nudo en el estómago. Había esperado que la parte legal de esta pesadilla hubiera terminado, pero continuó Sebastián, levantando una mano para tranquilizarla. «También hemos recibido una propuesta interesante». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Isabela con cautela. «Una productora de documentales muy respetada quiere hacer un programa sobre reunificación familiar, enfocándose en historias como la tuya, pero no sería sensacionalista. Sería educativo, enfocándose en las complejidades emocionales del proceso de adopción y reunificación, en el lado humano». Isabela consideró la idea. Durante semanas había rechazado cualquier tipo de atención mediática, pero tal vez esta era una oportunidad de controlar la narrativa de una manera significativa, de usar su experiencia para ayudar a otros. «¿Qué incluiría exactamente?», preguntó. «Entrevistas contigo, con Valentina, con Roberto y Elena, si están dispuestos. También con María Elena, hablando sobre el impacto en las familias extendidas. La idea sería mostrar que estas situaciones no son historias de cuento de hadas, sino procesos complejos que requieren tiempo, paciencia y mucho trabajo emocional. Sería una contribución social». Isabela miró a Valentina, buscando su reacción. «Es tu decisión completamente, Isabela», dijo Valentina. «Pero si decides hacerlo, podría ayudar a otras familias que estén pasando por situaciones similares. Podrías ser una voz para muchos». «¿Cuánto tiempo tendría para decidir?», preguntó Isabela. «No hay prisa», respondió Sebastián. «La productora entiende que necesitas tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Tómate tu tiempo». Isabela asintió, añadiendo esta decisión a la lista creciente de elecciones que tenía que hacer sobre su nueva vida, cada una con un peso significativo. «Hay algo más que debo decirles», dijo Isabela, su voz volviéndose más temblorosa, la anticipación de lo que venía. «Anoche llamé a la doctora Patricia Herrera, la especialista que María Elena recomendó para las pruebas genéticas. Tanto Valentina como Sebastián se pusieron más atentos, la tensión palpable en el aire. «Pueden hacer las pruebas pasado mañana», continuó Isabela. «Tendremos los resultados en una semana».
¿Quieres que te acompañemos?, preguntó Sebastián inmediatamente. Su apoyo incondicional. Ya le pedí a Valentina que viniera conmigo, respondió Isabela. Pero también me gustaría que Roberto y Elena estuvieran ahí. Ellos han sido mis padres durante 19 años, merecen ser parte de esto. Es mi familia completa la que debe estar. Valentina tomó una respiración profunda. La idea de conocer finalmente a las personas que habían criado a su hija era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Un encuentro de dos mundos. ¿Ya hablaste con ellos?, preguntó Valentina. Los voy a llamar esta tarde, respondió Isabela. Pero primero quería asegurarme de que tú estuvieras cómoda con la idea, que lo aceptaras. Isabela, dijo Valentina, tomando las manos de su hija, he esperado 19 años para agradecerles a Roberto y Elena por cuidarte cuando yo no pude hacerlo. Será un honor conocerlos finalmente. Es un regalo para mí. El resto de la mañana transcurrió en una atmósfera de anticipación nerviosa, pero esperanzadora. Isabela había tomado decisiones que cambiarían el curso de su vida. Pero por primera vez en semanas se sentía en control de su destino, dueña de su historia. Esa tarde, Isabela se sentó en la sala principal de la mansión con el teléfono en la mano, preparándose para hacer la llamada más importante de las últimas semanas. Roberto contestó al segundo tono, como siempre lo hacía. «Hola, papá», dijo Isabela, y pudo escuchar inmediatamente cómo su voz se relajaba al otro lado de la línea. «Isabela, princesa, hemos estado tan preocupados», respondió Roberto. «Hemos visto las noticias, hemos leído los periódicos. ¿Cómo estás realmente, mi amor?» «Estoy bien, papá. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, en realidad», respondió Isabela honestamente. «Pero necesito pedirles algo muy importante a ti y a mamá Elena. Algo que cambiará muchas cosas. Por supuesto, lo que necesites, mi niña. Voy a hacerme unas pruebas médicas pasado mañana relacionadas con la historia de salud de mi familia biológica. Me gustaría mucho que ustedes estuvieran ahí. Y también me gustaría que conocieran a Valentina. Ella es parte de mi historia, de mi futuro». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Isabela podía imaginar a Roberto procesando la magnitud de lo que le estaba pidiendo, la complejidad de los lazos familiares. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», preguntó Roberto finalmente, su voz llena de cuidado. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió Isabela. «Ustedes son mis padres, los padres que me criaron y me amaron incondicionalmente, pero Valentina es parte de mi historia también. Quiero que las dos partes más importantes de mi vida se conozcan, que se unan. Entonces ahí estaremos», dijo Roberto sin vacilación. «Tu mamá, Elena y yo estaremos ahí para apoyarte, sin importar lo que las pruebas revelen. Somos tu familia, Isabela». Cuando Isabela colgó el teléfono, se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de gratitud profunda por tener tantas personas que la amaban, por haber encontrado no solo respuestas sobre su pasado, sino también una familia expandida que la apoyaría sin importar lo que el futuro trajera. Una bendición. El día de las pruebas médicas amaneció con un cielo despejado, que parecía presagiar nuevos comienzos, un lienzo en blanco. Isabela se despertó temprano en la habitación de huéspedes, que había sido su refugio durante las últimas semanas, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación que había aprendido a reconocer como la sensación que precedía a los momentos más importantes de su vida. Valentina ya estaba despierta cuando Isabela bajó a desayunar, preparando café con las manos ligeramente temblorosas que delataban su propia ansiedad por el día que tenían por delante, una espera compartida. «¿Lista para esto?», preguntó Valentina, entregándole una taza humeante a Isabela. «Tan lista como se puede estar para algo así», respondió Isabela, tomando un sorbo del café que se había convertido en su ritual matutino favorito durante estas semanas de convivencia. Sebastián se unió a ellas, ya vestido para acompañarlas al laboratorio médico. Aunque no era familia directa, su presencia se había vuelto reconfortante para Isabela, representando la estabilidad y el apoyo incondicional que había llegado a asociar con esta nueva versión de familia que estaba construyendo. Roberto y Elena dijeron que nos encontrarían directamente en el centro médico a las 10, informó Isabela, revisando por última vez los mensajes en su teléfono. María Elena también confirmó que estará ahí, toda la familia. El trayecto al centro médico San Rafael fue silencioso. Cada uno de los ocupantes del auto
perdido en sus propios pensamientos sobre las implicaciones de los resultados que recibirían en los próximos días. Isabela miraba por la ventana, observando la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida, pero que ahora veía con ojos completamente nuevos, llena de promesas. Al llegar al estacionamiento del centro médico, Isabela vio inmediatamente el auto familiar de Roberto y Elena. Su corazón se aceleró, no solo por la anticipación del encuentro médico, sino por la trascendencia de este momento. La primera vez que sus dos familias se encontrarían en el mismo lugar, un hito. Roberto y Elena estaban esperando en el lobby, y cuando vieron entrar a Isabela acompañada de Valentina y Sebastián, sus expresiones reflejaron una mezcla de nerviosismo y curiosidad genuina. «Mamá Elena, papá Roberto», dijo Isabela, acercándose para abrazarlos. «Quiero presentarles a Valentina y a Sebastián, mi familia extendida». El momento fue inicialmente tenso, cargado de años de emociones no expresadas y situaciones no resueltas. Valentina se acercó con pasos cautelosos, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Roberto, Elena», comenzó Valentina con voz temblorosa. «No hay palabras suficientes para agradecerles por cuidar a Isabela durante todos estos años, por amarla, por darle la estabilidad y el hogar que yo no pude proporcionarle. Gracias de todo corazón». Elena, con su característica generosidad de espíritu, se adelantó y abrazó a Valentina suavemente. «Tú le diste la vida», murmuró Elena. «Nosotros solo tuvimos el privilegio de ayudarla a crecer. Ha sido una bendición tenerla». Roberto, más reservado, pero igualmente conmovido, extendió su mano hacia Valentina. «Isabela es una joven extraordinaria», dijo simplemente. «Es evidente que heredó lo mejor de ti, Valentina. Estamos orgullosos de ella». Isabela sintió como si presenciara un milagro. Las dos mujeres que más había amado en su vida, cada una representando diferentes capítulos de su historia, se estaban conociendo finalmente, y el encuentro estaba lleno de respeto mutuo y comprensión, uniendo los hilos de su pasado. María Elena llegó pocos minutos después, completando el círculo familiar que Isabela jamás había imaginado que tendría. Un mosaico de amor y destino. Las presentaciones continuaron con la misma calidez, cada persona reconociendo el papel único que había desempeñado en la vida de Isabela. Familia de la Croa Mendoza. La voz de una enfermera interrumpió el momento emotivo. «La doctora Herrera las está esperando». La consulta con la doctora Patricia Herrera fue exhaustiva y tranquilizadora. Explicó en detalle el proceso de las pruebas genéticas, qué condiciones específicas estarían evaluando y qué significarían los diferentes resultados posibles, con una claridad que disipó muchos temores. «Es importante recordar», explicó la doctora, «que incluso si las pruebas muestran predisposición a ciertas condiciones, eso no significa que necesariamente las desarrollarán. La medicina preventiva ha avanzado tremendamente, y el conocimiento temprano nos da herramientas poderosas para la prevención. Estamos para apoyarlas». Isabela y Valentina se sometieron a las pruebas con el apoyo silencioso, pero palpable de toda su familia extendida. El proceso en sí fue simple, unas pocas viales de sangre y algunos hisopos bucales, pero el peso emocional del momento era enorme, cargado de esperanza. «Los resultados estarán listos en 5 días hábiles», informó la doctora. «Los llamaremos para programar una cita de seguimiento donde discutiremos los resultados en detalle. No se preocupen». Después de completar las pruebas, el grupo decidió almorzar juntos en un restaurante tranquilo cerca del centro médico. Lo que comenzó como una reunión nerviosa, se transformó gradualmente en una comida familiar genuinamente cálida. Isabela observaba fascinada cómo Roberto y Sebastián discutían sobre negocios, cómo Elena y Valentina compartían historias sobre la infancia de Isabela y cómo María Elena entretenía a todos con anécdotas sobre Andrés que hacían que Isabela sintiera una conexión más profunda con el padre que nunca conoció. «Isabela», dijo Roberto durante una pausa en la conversación, su voz solemne, «hay algo que Elena y yo queremos decirte». La atención de toda la mesa se centró en él. «Hemos estado discutiendo mucho sobre todos los cambios en tu vida», continuó Roberto, «y queremos que sepas que estamos increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido, de cómo has manejado toda esta situación con tanta gracia y madurez». Elena tomó la mano de Isabela a través de la mesa. «También queremos que sepas que ganar una familia extendida no cambia en absoluto el lugar que tienes en nuestros corazones. Siempre serás nuestra hija,
sin importar cuántas personas maravillosas entren en tu vida. Ese amor es inquebrantable. Valentina se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Roberto, Elena, no puedo expresar lo que significa para mí escuchar eso. Saber que Isabela tuvo padres tan amorosos y generosos hace que cada decisión difícil que tomé valiera la pena. Les estoy eternamente agradecida. Ahora somos una familia extendida, añadió Sebastián, con una sonrisa genuina. Y eso significa que todos estamos aquí para apoyar a Isabela en cualquier decisión que tome sobre su futuro, como una piña. Isabela miró alrededor de la mesa, viendo rostros que representaban amor incondicional, sacrificio, esperanza y segundas oportunidades. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente completa, parte de un todo, con un lugar seguro en el mundo. He tomado una decisión sobre la oferta de trabajo, anunció Isabela, capturando la atención de todos. Voy a aceptarla, pero quiero hacer algo especial con el primer proyecto. Miró directamente a Sebastián. Quiero crear un programa que ayude a otros jóvenes que han crecido en el sistema de adopción. Un programa que les proporcione recursos educativos, apoyo emocional y oportunidades de carrera. Y quiero que Roberto y Elena sean los consultores principales del programa. La mesa quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Isabela había propuesto, el eco de su visión. «Eso es increíble», murmuró Elena, claramente emocionada. «Sería un honor», añadió Roberto, su voz cargada de orgullo por su hija. «Isabela», dijo Valentina, «esa es exactamente la clase de proyecto que tu padre habría apoyado completamente. Él siempre quiso ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares a los que él había enfrentado. Estaría tan orgulloso de ti». Días después, Isabela recibió la llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Los resultados de las pruebas genéticas estaban listos. Esta vez, solo Valentina la acompañó a la cita con la doctora Herrera. Habían decidido que recibirían las noticias juntas, madre e hija enfrentando el futuro como una unidad. «Tengo buenas noticias», comenzó la doctora con una sonrisa que inmediatamente alivió las tensiones. «Isabela, no portas los marcadores genéticos para la condición que afectó a tu padre. Tienes un riesgo completamente normal para las enfermedades que evaluamos. Puedes vivir tranquila». Isabela sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Valentina comenzó a llorar de alivio, años de preocupación finalmente liberándose. Sin embargo, continuó la doctora, «Valentina, tú sí portas algunos marcadores que requieren monitoreo preventivo. Nada inmediatamente preocupante, pero queremos establecer un programa de seguimiento regular para ti». Valentina asintió, claramente aliviada de que Isabela estuviera libre de riesgo, sin importar las implicaciones para ella misma. «Esto significa», dijo Valentina mientras salían del consultorio, «que puedes vivir tu vida sin la sombra que yo he llevado durante años. Puedes planificar tu futuro, tener hijos si quieres, sin preocuparte por transmitir esta carga genética. Eres libre, Isabela». Isabela abrazó a su madre biológica con más fuerza de la que nunca había usado. «Significa que ambas podemos vivir sin miedo, mamá. Y significa que tenemos tiempo para construir todos esos recuerdos que perdimos. Juntas». Semanas más tarde, Isabela estaba en su nueva oficina en el edificio corporativo de Sebastián, rodeada de planos y propuestas para el programa Esperanza, la iniciativa que había diseñado para jóvenes en situaciones similares a la que ella había experimentado, un legado de su propia historia. Roberto y Elena habían aceptado oficialmente ser consultores del programa, aportando décadas de experiencia en educación y su comprensión única de las necesidades de jóvenes adoptados, un tesoro de sabiduría. María Elena había ofrecido proporcionar servicios de consejería familiar, utilizando su experiencia profesional como trabajadora social para ayudar a facilitar reunificaciones cuando fuera apropiado, extendiendo la mano a otros. Valentina había decidido establecer una beca en memoria de Andrés, específicamente para jóvenes que habían perdido padres a edades tempranas. Era su manera de honrar la memoria del hombre, cuyo sacrificio finalmente había entendido completamente, transformando su dolor en un propósito. La historia de Isabela nunca se convirtió en el documental sensacionalista que tantos productores habían propuesto. En lugar de eso, ella había decidido mantener su privacidad, permitiendo que su historia fuera contada solo a través del trabajo significativo que estaba creando, un testimonio silencioso de su fuerza. Una tarde,
Mientras organizaba documentos en su oficina, Isabela encontró entre los papeles la fotografía original que Valentina le había mostrado aquella noche en el restaurante. La imagen de una recién nacida siendo sostenida por una madre adolescente con lágrimas en los ojos. Ahora entendía completamente lo que había visto en esa fotografía. No era solo dolor o pérdida, era amor en su forma más pura. El amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar del otro, incluso si ese sacrificio significa renunciar a la propia felicidad. Isabela puso la fotografía en un marco elegante y la colocó en su escritorio junto a una fotografía más reciente de toda su familia extendida. Roberto, Elena, Valentina, Sebastián y María Elena, todos sonriendo durante la cena de celebración cuando había anunciado oficialmente el lanzamiento del programa Esperanza. Mirando ambas fotografías, Isabela se dio cuenta de que su historia no había sido sobre encontrar una familia perdida. Había sido sobre descubrir que el amor verdadero viene en muchas formas diferentes y que a veces las pérdidas más dolorosas pueden transformarse en las bendiciones más profundas, en una riqueza de corazón. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Valentina. «¿Cómo va tu primer mes en el nuevo trabajo?», preguntó la voz cálida de su madre. «Mejor de lo que jamás imaginé», respondió Isabela, sonriendo mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la ciudad, que ahora veía llena de posibilidades infinitas. «Cenamos juntos esta noche, mamá. Sebastián quiere celebrar que el primer grupo de beneficiarios del programa fue aprobado oficialmente». «Por supuesto», respondió Isabela. «¿En casa?» «En casa», confirmó Valentina, y en esa simple palabra, Isabela escuchó todo el amor, la esperanza y las promesas de futuros compartidos que habían estado esperando durante 19 años, ahora finalmente presentes. Amigos, ¿no les parece esta una de esas historias que nos tocan el alma y nos hacen creer en la magia del destino? Isabela nos demuestra que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, la verdad y el amor siempre encuentran su camino. ¿Qué les pareció el giro inesperado del padre biológico? ¿Hubieran perdonado a Valentina o a los padres adoptivos? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Y si esta historia les conmovió tanto como a mí, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal para más contenido que les dejará pensando y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Compartan este video con alguien que necesite una dosis de esperanza y el recordatorio de que la familia, a veces, se encuentra en los lugares más insospechados. Hasta la próxima, y que la vida los sorprenda con sus giros más hermosos.